Hablemos de Hamnet y la anatomía del duelo. ¿Sabes qué es lo más raro del dolor? Pues que el mundo sigue. Sí, así por dentro nosotros nos hayamos quedado en pausa, el mundo sigue igual. Y hoy vamos a ver cómo un duelo puede partir una familia y cómo a veces el arte es lo único que alcanza para nombrar aquello que nos resulta innombrable. Pero antes, sírvete tu cafecito, ponte cómodo, ponte cómoda, porque aquí empieza tu cineclub favorito, el Cineclub del Subtexto. Y si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Así que empecemos. Nos fuimos a ver Hamnet. Y esta no es una película que empieza con una tragedia, es una película que empieza con un amor. Vamos a conocer un profesor de latín y una chica extraña que se llama Agnes. Agnes es una mujer del bosque. Sí, una mujer que para la época no encajaba y que era tildada como una bruja. Además tenía de mascota un halcón. Pero es que claro, Agnes escucha la tierra, mantiene en el bosque y tiene esa conexión latente con su intuición. Y esto es algo que le atrae demasiado a William, el profesor de latín. Y así empiezan un romance pasional, pero este romance no le va a gustar a todo el mundo. La familia de William está completamente en contra de esta relación, así que hacen lo más inteligente del caso. Agnes queda embarazada y se casan. Y aquí empieza el primer conflicto de la historia y no es precisamente con el amor, sino con la vida. Y es que Agnes se va a vivir a la casa de los suegros, a la casa de los papás de William. Y entonces este hogar, pues que ya empezó de una forma incómoda para esa familia, pues se comienza a volver como un sentirse un poco humillados en el ático, sin espacio, sin algo para ellos dos y para ese bebé que está por nacer. Y entonces es ahí cuando el hogar comienza a apretar. La guardilla, la rutina, el cansancio empiezan a hacer algo silencioso. Agnes y William se comienzan a separar y a dispersar como átomos. Y más porque William necesita empezar a escribir, pero el llanto del bebé y todas estas cosas pues no lo dejan concentrarse en lo que realmente lo apasiona y comienza a sentirse frustrado con esta vida que él mismo eligió. Entonces Agnes toma una decisión importantísima. Le dice a William que él debe irse a vivir a Londres para capturar ese sueño y que ella lo esperará en esta vida rural. Pero ahora Agnes nuevamente está embarazada y esta vez está embarazada de gemelos. Y en el primer parto vamos a ver cómo Agnes tiene una conexión muy interesante con un árbol, con la naturaleza y con el bosque y puede tener a su pequeña justo como ella quiere. Pero para el segundo parto pasan cosas impresionantes y hay un momento en donde ella siente que uno de sus bebés no va a llegar a la vida. Y entonces este momento va a ser muy definitivo en la historia porque va a hacer que Agnes se sienta mucho más centrada en el lugar donde vive y necesita sobreproteger a sus hijos porque necesita cuidarlos todo el tiempo para que nunca les vuelva a pasar nada. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver la historia de una mujer que se llama Agnes, que va a tomar ese papel y ese rol casi como de una madre soltera. ¿Por qué digo madre soltera? Porque aunque William sigue siendo parte de la familia, pues a veces se va a sentir como un padre ausente. Sí, William se va a comenzar a tornar en un padre ausente, que viene de vacaciones a su propio hogar, como si su familia fuera una pausa breve entre diferentes actos. Y entonces cuando todos pensábamos que era una historia levemente aburrida y que tocaba que aguantar, pasa un evento que lo cambia todo. Y es que llega la peste negra. Sí, esa peste que diezmó Europa. Y ahora también va a cubrir con el manto de la muerte a esta familia. Y aquí justamente empieza la verdadera anatomía del duelo. Porque Agnes no solamente va a perder a alguien importante para ella, va a perder el sostén. Sí, va a perder esa seguridad y esa red de apoyo que ella misma construyó en solitario, porque tenía un esposo ausente. Y muchas veces en los momentos más difíciles necesitamos justo esa persona que nos dice, aquí estoy, te puedo sostener. Y es que el duelo no es únicamente de tristeza. El duelo es un terremoto que cambia tres cosas en esta película. Primero, cambia el cuerpo.
Porque es que las pérdidas también son físicas, también se sienten dentro de uno, en el aspecto de uno. Es como si nos faltara el aire. El segundo elemento que va a cambiar dentro de esta película es la casa, porque la casa va a dejar de tener ese contexto de ser un hogar. Ahora, después de esa pérdida, se va a volver algo raro. Los sonidos, los objetos, los rincones. Sí, ese hogar ya no se siente como un hogar. Y el tercer punto que va a cambiar en Agnes va a ser la pareja. Porque es que cuando dos personas toman el duelo de manera distinta, no solamente se van a extrañar, sino que a veces se van a perder. Y así es, yo creo que una de las razones por las que yo siento que esta película duele y causa emociones dentro del cine. Porque nos muestra no una familia triste, sino como una familia se puede abrir a un abismo de separación mediante el duelo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque no saben cómo acompañarse o porque no permiten que el otro las acompañe. Y esta es una historia que todavía sigue muy vigente, porque vemos en esta historia a William y parece que el éxito lo fuera todo para él, porque si no lo saben, esta es una historia fantasiosa sobre William Shakespeare y la pérdida de su primer hijo. Y es que Hamnet nos deja una sensación incómoda y es que no solamente perdemos a las personas, también perdemos a los momentos, porque es que las pérdidas normalmente duelen el doble, esa pérdida del que se fue y esa pérdida de todo lo que nos perdimos de poder vivir con esta persona en un futuro. Y aquí es donde vale la pena como entender ese duelo de William en dos escenas. Y me voy a centrar en el duelo de William y no el de Agnes, que es parte ejemplar de esta película y actúa de maravilla, porque es el más difuso de entender, pero es el que nos da más contexto. ¿Cómo es el duelo de un padre ausente? Y es que imagínense esto, regresar a casa y ya no encontrar a esa persona a la que tú amabas. Y eso me imagino que lo lleva a pensar, ¿y si yo hubiese estado? ¿Y si hubiese sostenido? ¿Y si hubiese hecho tal cosa? ¿Y si hubiese? Y ese duelo mezcla culpa, impotencia y un tipo de vacío que no podemos llenar absolutamente con nada. Además de eso, William carga la culpa de que Agnes lo ve como un verdugo que nunca estuvo para su familia y se lo reprocha. Y es que muchas veces nosotros pensamos que íbamos a tener tiempo para volver. Y de pronto, ¿qué pasa con ese tiempo para volver? Pues no lo tenemos. Y entonces nuestra mente va a hacer lo mejor que puede hacer cuando el dolor que tenemos es demasiado grande. Va a negociar con lo imposible. Y eso simplemente nos destruye por dentro. Porque es que el amor no se mide solamente con lo que sentimos, sino por lo que estuvimos o no estuvimos para sostener esa situación. Y ahí William no solamente va a llorar a su hijo, también va a llorar esa pérdida de ser el padre de ese niño que ya no está y esa situación en la que creyó que siempre habría una oportunidad para que Hamnet pudiera estar en una de sus obras de teatro. Y entonces aquí va a pasar algo muy bonito para mí dentro de la película. Y es que William no va a encontrar esas palabras en casa para reconfortarse, pero sí las va a encontrar dentro del escenario. Y aquí hipotéticamente nos va a contar cómo la trágica historia de Hamnet puede ser también la trágica historia de su hijo y de lo que pudo ser o no ser. ¿Y esto qué significa en el caso de William Shakespeare? Pues que hay personas que pueden pasar su duelo llorando, con rabia, como en el caso de Agnes, pero hay otras que pueden traducir este duelo en algo que pueden crear. Y aquí nace el arte como forma de catarsis. Y es que existe algo dentro de la psicología que se llama arteterapia, que es cuando el arte nos puede sanar ciertos procesos psicológicos en nuestra vida, entre esos los procesos de duelo. Y esta catarsis que hace William no es para olvidar a su hijo, sino para darle forma a esa sensación de ¿qué pasaría si? Y esto se vuelve una especie de homenaje intangible y perenne, lo que me parece precioso. Esa es una forma muy bonita de decir exististe sin tener que decirlo con su propia voz. Y lo más bonito es que yo siento que también se siente un cierre simbólico, un cierre tanto para Agnes como para William. Sí, porque cuando tienes la pérdida de alguien tan pequeño, piensas cuál habría sido su historia y siempre quedas con esa conversación inconclusa en su vida. Sí, es que hay duelos que no terminan
y solo se transforman, pero es necesario entender si los vamos a transformar en una cicatriz y en una herida profunda que nos cierre y se descomponga, o si los vamos a transformar en una catarsis bonita y vamos a recordar desde el amor sin dejarnos destruir por dentro. Sí, es una forma de sobrevivir sin traicionarse. Y es que quizás la tragedia no es solamente la pérdida, también la tragedia puede ser todo eso cotidiano que se perdió en el camino. ¿Y por qué pasa esto? Porque creemos que siempre habría tiempo. Y por eso Hamlet no solamente habla de morir, habla de algo muchísimo más duro, aprender a vivir con la ausencia. Pero hay algo más que yo siento que en esta película se vuelve casi un bálsamo, porque es que Agnes también va a encontrar dentro de esta pieza de teatro un lugar donde respirar y donde sentir que se siente sostenida. Porque ella sentía que tal vez William no estaba tan roto como ella, pero al ver esta obra se da cuenta que William está tan roto como ella, solo que él no sabía cómo mostrarlo como ella necesitaba. Y entonces Agnes lo ve por primera vez después de mucho tiempo, no solamente como el hombre que fue, sino como el padre que perdió un hijo. Y aunque esa comprensión no va a borrar la ausencia, sí le puede dar un cierre a ese ciclo, el de sentir que estaba sola con ese dolor. Porque es que a veces sanar no es sentir que todo está bien, es a veces entender que ese amor del otro también dolía, aunque esa persona no supiera cómo nombrarlo. Entonces, ser o no ser, esa es la cuestión. Ser el que honra desde la ausencia, pero no traiciona el amor. Bueno, les cuento que nos fuimos a ver Hamlet, y nos pareció una película visualmente espectacular. Creo que la directora, que en este caso es Chloe Zhao, es una directora que a mí se me hace que da más por este lado de la línea de lo trágico, de lo dramático, no tanto como para Eternals, pero le va muy bien a esta película, visualmente me pareció maravillosa. Es una película que si a usted no le gustan las películas de pensar mucho, no le va a gustar, pero si le gustan las películas que tienen como esa cocción a fuego lento, le va a gustar. Entonces, pues déjeme en los comentarios si usted cree que esta película se lleva algún premio en los Oscar o no. Y ya te la viste, ¿sabías esta historia inventada sobre la tragedia de Hamlet? Honestamente sí tiene mucho de realidad, porque aunque no se sabe si esto fue la reacción o esto fue lo que hizo William Shakespeare con la pérdida real de su hijo, sí sabemos que esta es una historia de cierre que me parece mucho más bonita y que tiene cierto grado de sentido a la hora de hacer las cosas. Entonces, bueno, déjenme en los comentarios y vamos a ver qué nos vemos este fin de semana. ¿Qué nos vemos este fin de semana, Iván? Cumbres borrascosas, gracias. Entonces ya vendremos con el próximo video o el próximo sábado. Chao, chao.